pacientes nos preocupamos muchísimo. Por eso hoy trajimos a la doctora Alexandra Vega. Ella es médica con sólida formación académica y experiencia multisectorial. Además de todo, es especialista en medicina familiar y cuenta con una maestría en planeación socioeconómica, una maestría en coaching y alta gerencia y también una especialización en gerencia y administración en salud. Doctora Vega, muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues mire, doctora, yo sí le confieso, a mí me pasó una vez con una cistitis. Y yo recuerdo que me mandaron un antibiótico y después al rato que me volvió a dar la cistitis, el antibiótico no me funcionó. Y pues esto fue como hace unos 12 años y yo no sabía que uno se podía volver resistente a los antibióticos. Yo quisiera que nos cuente, doctora, primero que todo, ¿cómo hace uno para saber que se volvió resistente a un antibiótico y por qué se genera esa resistencia? Bueno, en realidad nosotros como pacientes no nos hacemos resistentes a los antibióticos, se hacen resistentes las bacterias. Entonces lo que sucede es que las bacterias que generan la infección ya no logran ser destruidas por los antibióticos. Ese es el punto crítico. Entonces digamos que cuando tú has usado un antibiótico y de pronto ha habido alguna circunstancia que haga que ese uso del antibiótico no haya sido el adecuado, es posible que las bacterias que intentamos tratar con ese antibiótico se hayan hecho resistentes y cuando tú lo vuelves a usar ya no logramos destruirlas. Mire que ahí me parece... Continúe, doctora. No sé si logré explicar la idea. Sí, claro. Sí. Mire, doctora, Súper que bien. ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué tan culpables somos nosotros al empezar a automedicarnos? Porque muchas veces lo que Carolina decía, si a usted le diagnostican cistitis, usted le mandan un medicamento, entonces hay enfermedades que son muy recurrentes, como la cistitis, por ejemplo. Si usted vuelve y le da cistitis, usted vuelve y se toma el mismo medicamento y así sucesivamente. Y empieza usted a dejar de ir al médico y a automedicarse. ¿Este puede ser uno de los principales problemas? Sin duda, Catalina, mira que ese es el problema más serio y por eso una de las recomendaciones es nunca automedicarse cuando estamos hablando de antibióticos. Los antibióticos son siempre medicamentos de prescripción médica y el médico normalmente cuando tú vas a la consulta te hace una serie de preguntas, incluso te pregunta si has tomado antibióticos hace poco tiempo, te hace una serie de evaluaciones y en ocasiones cuando estamos hablando de la cistitis normalmente se pide un parcial de orina con un antibiograma, precisamente para poder identificar a qué antibiótico es sensible esa bacteria y no darte un antibiótico que ya no funciona y que lo que va a hacer es ayudarle a esa bacteria a aprender a defenderse de él. Vea, si quiero de esto, mire. A mí se me ha venido a la cabeza el otro día, yo decía, uno siempre le hablan de la amoxicilina, no sé qué, todos terminan como en ina, ¿no? Sí, creo que terminan en ina. Pero, doctora, ¿cómo hace uno, por ejemplo, que un antibiótico es bueno, le voy a decir yo, por ejemplo, para cortar la cistitis? El otro porque tuvo una cortada y puede llegar a complicarse. El otro porque tuvo una cirugía y quieren evitar una infección. ¿Cómo se clasifican los antibióticos, doctora? Como que enséñenos eso porque a mí sí me parece muy interesante porque es como explicarle a los oyentes que no es un antibiótico el que sirve para cualquier cosa, ¿no? O sea, que yo no me puedo meter una amoxicilina para todo. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Los antibióticos están desarrollados para determinados tipos de gérmenes. Y esos determinados tipos de gérmenes son los que causan diferentes tipos de infecciones. Entonces, hay unos gérmenes que causan infecciones en piel, otros infecciones urinarias, otros infecciones en colon, por ejemplo, y otros en amígdalas, otros en oído. Normalmente, nosotros como profesionales de la salud estamos o tenemos identificados cuáles pueden ser los gérmenes que pueden ser tratados con determinados antibióticos. Por eso te formulan cosas diferentes dependiendo del diagnóstico. Eso también hace que sea necesario en muchos casos hacer un antibiograma. Un antibiograma es un examen que mide a qué antibiótico es sensible esa bacteria. ¿Por qué razón? Porque ellas aprenden. Lo maravilloso es que son seres vivos y aprenden a defenderse. El antibiótico las destruye. Entonces, ellas como mecanismo de defensa desarrollan resistencia. El problema que tenemos hoy tan serio y tan grave es que como hemos empezado a usar antibióticos de manera indiscriminada, no con una fórmula médica y en ocasiones incluso ustedes saben, va uno a la farmacia y en la farmacia le dan un antibiótico para el dolor de garganta
Esas situaciones hacen que las bacterias se vuelvan resistentes y allí solamente nosotros como pacientes, como usuarios, como personas que somos conscientes del riesgo, tenemos que empezar a darnos cuenta que los antibióticos solamente se deben usar si el médico nos los ordena y como el médico nos los ordena. Doctora, yo quiero que hablemos de los antigripales, porque me parece a mí sumamente peligroso que existan los antigripales venta corriente y hay gente que se toma 2 cada 3 horas, cada 4 horas para literal dormir esa gripa. Pero los antigripales que están regulados y que uno puede comprar en el supermercado, ¿qué tan buenos son? Realmente si yo cojo una pasta y me la tomo y eso siempre lo uso para la gripa, ¿eso qué tan bueno es? Pues mira que lo que sucede es que la mayoría de los episodios respiratorios no son por bacterias, son por virus. Entonces, ¿qué hace el antigripal? El antigripal solamente está quitándote el síntoma que tú conoces de la fiebre, del malestar, de la congestión. Nunca contienen antibióticos. ¿Dónde está realmente el problema? Que tú a veces vas a la farmacia y te dan algo que nosotros sabemos que llaman matrimonio, ¿cierto? Ustedes lo han escuchado. Y el matrimonio es que a veces los señores en las farmacias te dan un antigripal y a eso le ponen un antibiótico y le ponen otra cosa, como una bomba le dicen ellos también. Y nosotros creemos que eso está bien hecho y ese es un error grandísimo porque estamos tomando antibióticos que no nos sirven para una gripa. Los antibióticos nunca sirven para los episodios virales. Adicionalmente los tomamos en dosis inadecuadas porque nos dan 1 o 2 y ya. Y eso hace que las bacterias generen resistencia. Estamos hablando sobre la resistencia a los antibióticos con la doctora Alexandra Vega. Doctora, mire, después de que uno tiene un protocolo de antibióticos, pongámosle que le hayan puesto a uno de 5 a 10 días antibióticos, el estómago le queda hecho una feria, ¿no? Y empieza uno que no puede ir al baño, que le duele, se le inflama. ¿Qué deberíamos hacer después de terminar el consumo de antibióticos? Es más, ni siquiera después, doctora, durante el consumo de antibióticos, por ejemplo, utilizar probióticos, ¿nos funcionaría o no? Muy buena medida, porque digamos que los antibióticos son maravillosos y nos han cambiado la vida sin duda, pero ellos no saben distinguir entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Y como ustedes saben, todos tenemos bacterias buenas. Entonces, cuando yo tengo que tomar un antibiótico, se destruyen todas. Y eso puede molestar de una manera importante nuestro colon. Por eso es tan importante, cuando yo empiezo el uso del antibiótico, iniciar un probiótico para poder reponer esa flora que estoy destruyendo con el antibiótico. Mira, doctora, ¿qué papel juega ahí el tema de la vacunación? ¿Podrían también las vacunas llegar de pronto a ser un problema para los antibióticos? En realidad no, digamos que las vacunas tienen como principio lograr que tú desarrolles una inmunidad. Entonces hay vacunas que se usan para virus y también para bacterias. Las vacunas disminuyen el riesgo de infección y de esta manera no tienes que usar antibióticos y así previenes, digamos, una resistencia. ¿Qué es lo que sí realmente podría aumentar la resistencia? El hecho, por ejemplo, de que tú no uses el tratamiento completo y en los horarios establecidos. Porque cuando yo dejo una ventana de tiempo sin la presencia del antibiótico, la bacteria está aprendiendo a defenderse. Si yo no termino el tratamiento, digamos, si me dieron un tratamiento por 7 días y yo me sentí mejor y lo abandoné, allí estoy generando resistencia al antibiótico porque no logramos destruir todas las bacterias que debíamos destruir y nuevamente aprendieron a defenderse del antibiótico. Entonces, ¿qué es muy importante? Que seamos conscientes que los antibióticos deben usarse con prescripción médica, deben usarse como los ordenó el médico y cumplirse los tratamientos para protegernos a nosotros mismos y a todos los demás, porque cuando las bacterias que yo tengo aprenden a defenderse de un antibiótico y probablemente estas bacterias pasan a otra persona, el antibiótico del que se defendieron ya aprendieron y ya no le va a funcionar a la otra persona tampoco. Por eso tampoco debemos compartir los antibióticos. Doctora, antes de despedirla le quiero preguntar sobre la alimentación mientras estamos consumiendo antibióticos, mientras estamos tomando los antibióticos. ¿Qué deberíamos consumir de alimentos y qué deberíamos evitar? Bueno, en realidad el consumo de los alimentos no tiene ninguna contraindicación con el uso de antibióticos.
podemos hacer nuestra dieta normal, obviamente siempre llevando unos estilos de vida saludables y buscando que la nutrición sea correcta. Aquí hay un tema muy importante a llamar la atención y pasa mucho con los niños. Ustedes saben que cuando a los niños les duele la garganta, ellos no van a querer comer, por ejemplo, porque les duele. Y tenemos que darles un antibiótico. ¿Qué hay que procurar en estos momentos? Que el niño coma. Y en ese momento debemos priorizar, obviamente, lo que a él le gusta, independientemente de todo, para que logremos pues una nutrición, que se mantenga el proceso nutricional de una manera adecuada a pesar de la infección y del uso del antibiótico. Perfecto. Bueno, adelante, Carolina. No, Camila, ¿usted tiene otra pregunta? No, le iba a decir exactamente eso. ¿Cuáles son exactamente, Carolina, los síntomas para dejar bien claro de un antibiótico que ya no está haciendo efecto? Bueno, sin duda, cuando tú inicias el antibiótico y el antibiótico no da digamos, no se siente el alivio, hay que siempre consultar. Normalmente depende mucho del grado de la infección. Hay infecciones que son extremadamente graves y que requieren más tiempo de tratamiento, pero siempre hay que estar observando que la fiebre disminuya y que la sintomatología que fue la causa de la consulta también disminuya. Si esto no mejora en un periodo de 3 días, siempre se debe reconsultar, porque las infecciones hay que lograr tratarlas oportuna y adecuadamente. Doctora Alexandra, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí en el programa y por explicarnos todo de manera tan detallada. ¿Dónde la pueden contactar los oyentes que quieran conocer sobre su trabajo o conocer su contenido, doctora? Bueno, en general nos pueden encontrar a través de www.genfar.com, que allí estamos desarrollando todo un material educativo para los profesionales y para los pacientes.